Nos acompaña Paulina Varas Garcés, ella es psicóloga dedicada a la discapacidad intelectual y el desarrollo, doctoranda en cuidados integrales y servicios de salud de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Magíster en Psicología de la Adolescencia de la Universidad del Desarrollo, miembro Asociación Interamericana de Psicología, directora del Diplomado en Salud Mental y Bienestar en Personas con Discapacidad Intelectual de la Universidad Andrés Bello, fundadora y directora del Centro La Ginesta. Nos va a hablar de características psicológicas y evolutivas de las personas adultas con síndrome de Down. Con el del medio, ¿no? Hola, buenas tardes. Primero dar las gracias a Macarena por la invitación. Es muy rico para mí estar acá. Hoy día vamos a hablar de las características psicológicas de las personas con síndrome de Down. A ver, en primer lugar me parece que es súper necesario e importante... Es que se... Ahí sí, gracias. Súper importante conceptualizarlo, ya se ha dicho bastante durante el día, pero qué importante es, en el fondo, reunir ambas características, ¿no? Las personas con síndrome de Down están dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual. Y eso es súper importante visualizarlo porque a veces entramos a confundir ciertas etiologías y en ese sentido nos permite también visibilizar un colectivo que es tremendamente más amplio que las personas con síndrome de Down. Y en ese sentido yo siempre digo, el colectivo de síndrome de Down nos colabora a tantos otros grupos para poder visibilizar, generar cambios y ampliar apoyos que son tan necesarios en nuestro país. ¿Cómo son las personas con síndrome de Down? Y es súper interesante preguntarnos esto porque podemos caer en mucha mitología, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy de acuerdo que ha ocurrido eso, que ha empezado a pasar, que en los últimos años hemos podido ir mirando realmente a las personas con síndrome de Down a partir de sus propias características y no de esta idea errónea de ciertos mitos, ciertas caracterizaciones tremendamente amplias, ¿ya? Lo veíamos con Víctor en cuanto a la sexualidad, también lo entendemos desde lo que planteaba la Maca, ¿no? En relación a esta idea de niños permanente y cómo eso ha hecho que la pediatría se ha hecho mucho más cargo de este colectivo que en la salud general. Desde ahí entonces me parece que es súper importante cuando pensamos en las personas con síndrome de Down, pero también con discapacidad intelectual, que miremos las distintas áreas de la vida de esa persona y cómo eso va a influir en la caracterización al día de hoy, ¿no? En el fondo, podemos dar ciertas características comunes, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero también tenemos que entender que la individualidad va a ir apareciendo en base a distintos elementos, ¿ya? La historia familiar, de qué familia provengo, de qué historia familiar viene la familia de la que provengo, ¿no? Y cómo esos valores, culturas, circunstancias van a ir permeando quién es esa persona hoy en día, ¿ya? Y con esto quiero dar cuenta que las personas con síndrome de Down, al igual que todas las personas, van a estar afectadas por lo que les toca vivir. No es de alguna manera invisible para ellos, sino que afecta y afecta mucho. En algunas oportunidades mucho más, ¿no? Las condiciones de vida, qué oportunidades ha tenido, qué posibilidades de desarrollo, de educación, el contexto, incluso vemos las diferencias si es que es un contexto rural o urbano, hay diferencias, ¿no? La accesibilidad, a qué espacio han podido pertenecer y cómo eso también ha influido en la persona que hoy, en la adultez, son, ¿no? El funcionamiento intelectual y también el adaptativo, ¿no? Sabemos que tanto en las personas con síndrome de Down como con discapacidad intelectual, como en la población general, hay diferencias también desde el funcionamiento intelectual, ¿ya? Y ese funcionamiento neuropsicológico también va a influir en la forma de desenvolverse, en los estilos de comunicación también que va a tener cada persona, y eso también va a ir marcando las características individuales, ¿no? Y por último, y no menor,
los intereses personales, los gustos, ¿no? Esas características psicológicas que cada uno de nosotros también tiene. Y eso también va a marcar y caracterizar a las personas con síndrome de Down, ¿ya? Sin duda. Desde ahí, entonces, y considerando y haciendo esa excepción tan importante de que cada cual también está marcado por su propia historia de vida y por sus propias circunstancias, es importante entonces decir que en este sentido, la investigación nos ha ayudado muchísimo porque por muchos años se ha venido investigando respecto al funcionamiento de cada síndrome genético, ¿ya? Y ahí aparece el concepto que llamamos fenotipo conductual, ¿no? El fenotipo conductual ha sido un gran aporte para quienes trabajamos en discapacidad intelectual porque nos permite conocer la tendencia, y esto es súper importante ponerlo, ¿no? Hay una probabilidad de ciertas conductas, de cierto funcionamiento y de ciertas comorbilidades, incluso desde la salud mental, que se van a presentar con mayor probabilidad en un síndrome genético que en otro, o que quien no lo posee. ¿Ya? En ese sentido es súper positivo porque conocer el fenotipo conductual del síndrome de Down, y así como de otros síndromes genéticos, nos ayuda también como equipos de salud a poder prevenir, a poder apoyar y a poder anticiparnos a ciertas situaciones que van a afectar el bienestar y la salud mental, ¿ya? Y también a tener ciertas consideraciones en el momento en que damos apoyo, que entregamos información o que buscamos ciertos tipos de desarrollo, ¿ya? En ese sentido, es un tremendo aporte, ¿ya? Y vuelvo a decir, esto el fenotipo conductual no plantea que todas las personas con síndrome de Down siempre van a presentar tal y cual característica, pero sí nos ayuda a orientarnos y a tener presente ciertas posibilidades que es importante que tengamos a la vista para poder entonces dar apoyo o comprender ciertas situaciones, ¿ya? Y en ese sentido es que el fenotipo conductual da cuenta también de los aspectos neuropsicológicos de las personas con síndrome de Down, ¿ya? Y en ese sentido sabemos que es súper importante tener en consideración el funcionamiento, ¿cierto? Desde la función lingüística, por ejemplo, sabemos que las personas con síndrome de Down van a tener ciertas dificultades en cuanto a la inteligibilidad, por ejemplo, la fluidez del lenguaje, que no tiene que ver en muchas oportunidades con lo perceptivo propiamente tal, ¿ya? En general no tiene que ver con eso, sino que está muy ligado también a la memoria de trabajo, que sabemos que es algo que está afectado en las personas con síndrome de Down. Sí sabemos que cuando entonces damos, por ejemplo, una información muy larga o muy compleja, para una persona con síndrome de Down va a ser súper difícil y puede ser muy básico lo que estoy diciendo, pero eso va a afectar su aprendizaje académico, su desenvolvimiento social, su posibilidad de participación, ¿ya? Y incluso puede ser la causa de mucho malestar también, o de sentirse muy estresado, muy exigido. O sea, una persona con síndrome de Down, que además tienen una capacidad de memoria visual muy alta en general, ¿no? Entregamos información corta, precisa, incluso acompañada de apoyos visuales, entonces le estamos abriendo posibilidades mucho mayores, en primer lugar, de comprender, pero además de poder participar, de tener una agencia personal muchísimo mayor, ¿ya? Y en ese sentido también, y para mí es tremendamente importante que miremos, evaluemos y siempre estemos al tanto del funcionamiento ejecutivo, ¿ya? Las funciones ejecutivas que nos permiten organizar, ¿cierto? Ordenar los estímulos y poder organizar y planificar. Es algo que en todas las personas va a marcar una gran diferencia en cómo finalmente ponemos afuera, ¿no? En nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en cómo nos desenvolvemos en las distintas tareas, tanto de la vida diaria, pero también en incluso cómo nos vinculamos con otros, va a tener base en las funciones ejecutivas, ¿ya? Y lo vemos, y es súper bonito cuando uno hace evaluaciones poder evidenciarlo porque te permite también ofrecer apoyos desde ese lugar, ¿ya? Apoyos súper pertinentes. Entonces es muy importante que estemos muy claros de esto,
¿ya? Nos ha pasado en el quehacer diario que, por ejemplo, llegan casos de, estoy pensando, un joven con síndrome de Down, con muchas habilidades cognitivas, pero al evaluarlo aparece una rigidez mental, ¿cierto? Que le impedía relacionarse bien con sus pares, tenía mucha intención de relacionarse con otros, sin embargo, era tal su dificultad para flexibilizar que le impedía participar de manera satisfactoria en muchos ámbitos. No solo esto de lo que estoy hablando, no solo tiene que ver con lo académico propiamente tal, sino que nos impacta a todos en cómo nos desenvolvemos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿ya? Y en las personas con síndrome de Down vemos que la flexibilidad mental, la capacidad de planificación y el control inhibitorio puede estar afectado, ¿ya? Y eso es lo bonito de las funciones ejecutivas, que nos permiten, entender desde el funcionamiento desde lo cognitivo, pero también dan cuenta de la conducta. Y tenemos que tenerlo muy claro para poder distinguir también de cuál es la base de lo que estamos pudiendo ver y de lo que podemos prevenir y apoyar, ¿no? Bien. Desde ahí entonces es lo que les planteaba de lo importante y lo necesario que tengamos en consideración esto, ¿no? Hay una tendencia súper importante en relación al apoyo conductual positivo y otras líneas de abordaje que tienen la cognición en el centro, ¿ya? Se habla de la planificación centrada en la cognición. Justamente por esto, porque es importante tanto que miremos los aspectos emocionales, sociales, y vamos a ver otros ámbitos, pero también es muy importante que pongamos atención en el funcionamiento cognitivo de las personas, desde la neuropsicología, porque eso puede ser muchas veces la base del bienestar y de la caracterización individual de cada persona, ¿ya? ¿Qué características podemos encontrar que son probablemente más comunes en los adultos con síndrome de Down? ¿Ya? En primer lugar, y pongo acá entre comillas lo de encantadores, porque sigue existiendo esto, ¿no? Y en realidad sí que sí, podemos encontrarnos con muchas personas con síndrome de Down que tengan mucho interés y valor por lo social, ¿ya? Pero que no necesariamente marca un estereotipo, ¿no? De persona, o sea, hay tantas personas con síndrome de Down como les puede interesar tener mayores interacciones, y ahí también lo que hablaba la Beatriz de la comorbilidad, ¿no? De autismo y síndrome de Down, ¿cierto? Tanto como otras personas que sí, y que vemos que hay una tendencia al valor por lo social y también al refuerzo social, ¿no? A sentir esa cosa rica desde lo social, también podemos encontrarlo. Se habla también de esta tendencia a la terquedad y a la obstinación, que suele vincularse con lo que hablábamos antes de la flexibilidad mental, ¿ya? Más que por capricho o por o por maña, ¿no? Tiene que ver con que hay un funcionamiento cognitivo que está a la base y que entonces a veces les impide transitar también o hacer cambios o tolerar distintas opciones, y por eso también es que hablamos de que muchas veces tenemos que cuidar y poner atención en los momentos de transición. O cuando hay duelos, pérdidas o cambios, también es importante poner especial atención porque efectivamente, dado también el funcionamiento neuropsicológico, hay mayor afectación desde ese ámbito, ¿ya? También es importante considerar el nivel de fatigabilidad y estrés, ¿ya? A veces no nos damos cuenta que incluso esa agenda a veces súper nutrida que suelen tener muchas personas con síndrome de Down también genera mucho estrés, ¿ya? El exceso por lo social incluso genera estrés, ¿no? Hay exigencias que quizás para nosotros pueden no serlo, que no las estemos viendo, pero las personas con síndrome de Down sufren de estrés y pueden estresarse muchísimo, y es algo que tenemos que tener en consideración, ¿ya? Se plantea que existe una iniciativa reducida, lo cual se contrasta con su entusiasmo, ¿no? Quizás a primera, el iniciar una actividad, el iniciar una idea, puede que lo veamos poco, pero sí en el momento en que uno propone, ellos en general suelen sumarse y entusiasmarse si es que es algo de su interés, ¿ya?
Y en eso ahí tenemos todo un ámbito de exploración tremendo, ¿ya? Que es importante conocer. Y esta desinhibición que se suele observar en las personas con síndrome de Down, vuelvo a lo que hablaba antes de la función ejecutiva, tiene mucho que ver con el control inhibitorio, ¿no? Y cómo desde ahí entonces podemos acompañar eso y tal como planteaba Víctor, por ejemplo, en el programa de educación sexual, cómo vamos planteando y poniendo al servicio de ellos estrategias para poder ir marcando cómo entonces podemos ir inhibiendo y postergar la satisfacción y eso se logra y lo vemos en la práctica clínica que con estrategias muy precisas lo podemos ir trabajando y apoyamos entonces el poder desenvolverse satisfactoriamente en muchos contextos. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son las implicancias que tiene la adultez? Ya bastante hemos escuchado también sobre esto. En primer lugar, hay una exigencia grande en relación a la autonomía y las habilidades vinculadas a la independencia. Sobre todo, puedes tener un costo muy alto si es que no lo hemos venido trabajando desde antes, ¿no? Es importante que de manera paulatina y con pequeñas, en el fondo, exigencias, vayamos poniendo ahí la necesidad de ir desarrollando habilidades poco a poco. ¿Para qué? Para que no lleguemos al momento de la adultez que sigue pasando a situaciones de una exigencia brutal en que ninguno logramos adaptarnos. ¿Por qué? Porque la adultez implica eso, implica generar ese salto, implica tener mayores responsabilidades, explorar nuevos contextos, ¿no? Y como lo pongo aquí, viene toda esa exploración respecto a lo laboral, ¿no? ¿Dónde es el mejor lugar para trabajar? ¿De qué manera trabajar o no? ¿Cierto? Desde lo ocupacional, ¿cuánto hemos hecho un recorrido? ¿Ya? Y en ese sentido, vuelvo a citar a Víctor en relación al trabajo de la identidad, ¿ya? Y cómo desde ahí esta nueva etapa de la adultez va a tener menores implicancias psicológicas y emocionales si es que hemos hecho un camino coherente, ¿ya? Esta etapa del desarrollo, por supuesto, exige también mirar con mucha precisión y detención la sexualidad, ¿no? Aparece como una demanda mucho más explícita que quizás en otros momentos y ahí también hay un trabajo fundamental entre familia, la persona con discapacidad y los profesionales en cómo acompañamos y propiciamos una vivencia de la sexualidad satisfactoria, plena y sana, ¿no? Y desde el ámbito familiar también es una etapa que exige muchos cambios, ¿no? Ya viene hay cambios a nivel de estructura familiar, puede ser que algunas personas mueran, por ejemplo, como los abuelos, empieza a mirarse también qué va a pasar en el futuro, quién va a acompañar a la persona con síndrome de Down. Entonces viene todo un proceso de reestructuración y de planificación que también exige un movimiento a nivel familiar. Me parecía importante plantearles estos tres focos de atención en relación a dónde tenemos que poner atención cuando estamos vinculados a una persona con síndrome de Down, ¿ya? Hay más elementos, pero estos tres elementos me parecía importante destacarlos. En primer lugar, es súper importante que pongamos atención y lo vemos en el quehacer diario, como algún evento significativo puede tener un impacto muy, muy fuerte en las personas con síndrome de Down, ¿ya? En la capacidad de poder procesarlo y cómo desde ahí entonces tenemos que acompañar, porque puede tender un evento significativo, traumático o más difícil, puede caer en una depresión a mediano o largo plazo, a la cual tenemos que estar atentos, ¿ya? Se ha visto que hay más depresiones en la adultez en el síndrome de Down, ¿ya? Y es parte del fenotipo conductual, ¿ya? Se ha estudiado cómo desde en la adultez media puede presentarse mayores indicadores de depresión, ¿ya? Y lo que suele ocurrir también
y ha pasado en muchos casos, y claro, confunde que hay muchas características de la depresión en las personas con síndrome de Down que son muy similares a los inicios también de la enfermedad de Alzheimer. Entonces también es importante distinguir porque en algunas oportunidades se ha pensado en un inicio precoz de Alzheimer y que en realidad tiene que ver con sintomatología depresiva, ¿ya? Entonces, estos 3 hitos son importantes de cuidar, de poner atención, para que podamos también estar atentos y dar respuesta pertinente cuando es el momento. Bien, ¿cómo planteamos nosotros que es importante procurar el bienestar? ¿Ya? En primer lugar, lo que hemos venido hablando durante todo el día y es que Macarena partió planteándolo en el primer momento, ¿no? ¿Cómo anticipamos esta nueva etapa, ¿no? Tanto para la familia, los equipos de apoyo, la persona con discapacidad. La importancia de la personalización, los entornos saludables y una evaluación integral. Voy a ir uno a uno, ¿ya? En primer lugar, la anticipación a la nueva etapa y que tiene que ver con generar un plan de vida individual, no en la adultez. Tenemos, no sé, o quizás un sesgo mío, pero tengo la aprensión de que partimos estos planes de vida individual en general cuando las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual están más llegando a la adultez que previo en la infancia, en la juventud, ¿ya? Y en ese sentido es tremendamente necesario para procurar el bienestar justamente el trabajo de la identidad y un camino consistente, ¿ya? Es poder generar este plan de vida desde las edades más tempranas, ¿ya? Y eso también nos va a dar la lógica de un foco en lo preventivo, de poder ir anticipándonos, de poder ir mirando cuáles van a ser las nuevas exigencias, cuáles son los pasos que vienen por delante y por lo tanto desde ahí poder acompañar e ir adelantándonos a los apoyos o a los ajustes que se van requiriendo para ese nuevo momento. Bueno, siempre ir acompañando las necesidades y esas necesidades surgen de esta observación muy detallista de la persona con discapacidad, ¿no? Y invitar a generar los cambios. Necesitamos generar e intencionar esos cambios en el paso a la adultez, ¿ya? Lo que hemos hablado durante todo el día y pareciera ser ya una frase cliché de que no hay una eterna infancia, pero en algún modo sí lo hay. Necesitamos como profesionales de apoyo, pero también desde la familia y desde las distintas áreas, desde la sociedad incluso, ir generando cambios que permitan un buen desarrollo de la adultez. ¿Qué son los entornos saludables? Son entornos que promuevan el bienestar, que permitan la participación y que también faciliten la posibilidad de tener más opciones en la vida, ¿no? Suele pasar que en la vida de algunas personas con síndrome de Down las opciones de exploración, de participación son muy reducidas, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que ir abriendo, ¿no? Abriendo espacio, colaborando, de manera que existan más instancias saludables de interacción y que los entornos seamos entornos no solamente desde lo físico, sino que entornos que propician interacciones saludables. Y para tener entornos saludables es súper importante que podamos mirar a las personas con síndrome de Down desde un enfoque de derecho también, ¿ya? Y que están sus necesidades y que están sus gustos y que está esa identidad ahí presente, ¿ya? Si no hacemos ese trabajo consciente, sobre todo desde los profesionales, ¿no? De poner nuestra voz encima, sino que levantar esas voces, entonces nunca vamos a poder propiciar esta participación activa de la cual realmente, generalmente hablamos. ¿A qué nos referimos con la personalización? Tiene que ver con esta capacidad de poder mirar la individualidad de cada persona, todos tenemos necesidades básicas como seres humanos, ¿no? Que compartimos y que está claro que buscamos satisfacer, pero también está estas necesidades individuales que tienen que ver con la propia identidad de cada persona, ¿ya? Y al pertenecer a un colectivo suele ocurrir, y con toda esta mitología que rodea, que nos perdemos de la identidad de la persona con síndrome de Down. Y tenemos que hacer un trabajo explícito en que esa identidad aparezca.
¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Cuando vamos mirando en detalle en qué lugares entonces existe una participación mucho más satisfactoria, en qué espacio no, qué tiene que ver con lo que nosotros como profesionales o las familias anhelan respecto a lo que esa persona realmente le realiza, ¿ya? Y desde ahí entonces gestar toda esa variedad de apoyos que les permita también a las personas con discapacidad contribuir. ¿Cuánto realmente estamos siempre en esa lógica de dar apoyo y cuánto realmente ellos o ellas pueden, en el fondo, contribuir a sus entornos comunitarios, a la sociedad, a sus familias, ¿no? Eso es una participación activa también, ¿ya? Y por último, lo que nosotros proponemos siempre es una evaluación integral, que viene de alguna manera a conjugar todo lo que les venía planteando previamente, ¿no? Cómo podemos mirar en detalle y de manera responsable a las personas con síndrome de Down para, por lo tanto, desde ahí, dar los apoyos pertinentes. No es un apoyo porque sí. Ese apoyo tiene que ver en relación, por ejemplo, a las conductas adaptativas, a su funcionamiento intelectual, a la evaluación de las necesidades, qué está pudiendo satisfacer y qué no, y desde ahí entonces propiciar los apoyos. Cuánto realmente está pudiendo participar y realizarse como persona y qué tal está su salud mental, ¿ya? En relación a la salud mental, desde la Universidad Andrés Bello para la pandemia hicimos un estudio por los costos emocionales, el impacto que había tenido la pandemia por el COVID en las personas con discapacidad intelectual, ¿ya? A ese estudio se puede acceder de manera gratuita, está en la página web de la Facultad de Educación de la Andrés Bello, así que quien quiera mirar esos resultados, ahí van a estar también, ¿ya? Y lo mismo que planteaba antes la Beatriz y Macarena en relación a la salud mental. Todas las personas podemos tener algún problema de salud mental a lo largo de nuestras vidas. Sí sabemos que en las personas con discapacidad intelectual hay una mayor probabilidad, de alrededor de un 40%. Entonces tenemos que estar atentos y no atribuir, como bien decía Beatriz, a la discapacidad intelectual o al síndrome de Down algunas conductas que claramente tienen una funcionalidad, ¿ya? Y por eso es tan importante que hagamos esta evaluación, porque el análisis funcional de la conducta nos va a permitir comprender cuál es la causa de esa conducta y, por lo tanto, no ir a erradicar la conducta, sino que poder ir a favorecer un entorno que promueva ese bienestar. Bien, muchas gracias.